Hola, les habla Julieta García Ríos y les doy la bienvenida a Ahora se vamos nosotras, un espacio donde la mujer latinoamericana y del sur global es protagonista. Hoy llegamos al tercer y último episodio de la serie Cubanas en Revolución. Si no ha escuchado los capítulos anteriores, les invito a que lo busque en nuestras redes www.mateamargo.org.ui y nuestro canal de YouTube @mateamargo. La entrevistada de hoy es una joven nacida en el año 1995. Su nombre es Carla Lorena Romero Castellanos. Desde pequeña destaca su capacidad de liderazgo. En su etapa universitaria fue presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, donde es profesora desde que se graduó en el 2020. El pasado año se hizo máster en Administración de Negocios. En la actualidad cursa el doctorado en Economía de la Universidad de La Habana y tras aplicar en una beca CAPES del Gobierno de Brasil, estudia los programas de combate de pobreza como parte de una estancia doctoral en la Universidad Federal Espíritu Santo del país sudamericano. Desde la ciudad Victoria conversamos con ella. Bienvenida, Carla. Julieta, para mí también es un placer poder estar aquí y compartir contigo este espacio y bueno, también saludar a todas las personas que están escuchándonos desde cualquier rincón del mundo. Recientemente cumpliste 30 años. Hoy te invito a que me hables de tu infancia y de la Cuba de fin del siglo XX e inicios del XXI. Yo soy de Playa, es un municipio de La Habana. A mí me crié en una familia muy numerosa. Mi bisabuela tuvo 4 hijos, de esos 3 eran mujeres. Y bueno, cada uno de ellos tuvo sus hijos. Por ejemplo, yo tenía, no sé, 15 primos, una cosa así. Además de mis 2 hermanas, ¿no? Que ya éramos bastante. Esa familia grande hizo que nosotros creciéramos siempre rodeados con mucha alegría, con mucho juego. Primero aprendes a compartir lo que tienes, ¿no? Mis abuelas sacaban un paquete de caramelos y lo dividía para todo el mundo. Lo mismo en mi casa, mi mamá sacaba y picaba para 2, para 3, para los que hubieran ahí. Mi tía tenía un dicho, ¿no? Que donde comen 5, comen 6, comen 7. Y así. Y otra cosa importante fue el rol. La mayoría de las personas en mi familia eran mujeres. Y eso hizo que yo creciera con mucha confianza. La escuela definitivamente tuvo un rol importante también en esa infancia mía. La escuela cubana tiene elementos que son súper icónicos. Nosotros hacíamos todos los días en la mañana un matutino, que ese matutino dependía de alguna fecha histórica importante. Eran relevantes por 2 cosas. Primero, porque es un acontecimiento de tu historia, te lleva a rescatarla, a entenderla, a comprenderlo, pero en un lenguaje de niño. Y segundo, porque esos matutinos los preparaban los mismos niños, con ayuda de los profesores, obviamente, pero eso le da una responsabilidad al niño. También nosotros izábamos la bandera, ¿no? Todos los días, y eso lo hacían los mismos niños. Entonces aprendías los atributos de tu país, entonces tenías la responsabilidad de izarla tú, de saber cómo se dobla la bandera, cómo se coloca, y ese era un momento solemne porque toda la escuela se quedaba como que en silencio hasta que la bandera llegara arriba, y después tenías como que para decir el lema. Pioneras por el comunismo. Muchas veces uno mismo de niño se preguntaba, ¿no? Ni sabíamos qué era el comunismo, ni conocíamos quién era el Che, pero era parte del proceso que estábamos viviendo para mucho más adelante poder entender qué cosa es el comunismo y quién era el Che. Yo creo que si bien algunos podrían decir que eso es una forma de inyectar o de hacer política, les diría primero que tú haces política todo el tiempo y segundo que también aprendes a querer a tu patria. Bueno, eras una niña feliz, líder. ¿Cómo vives la etapa de la universidad? Entré en la Universidad de La Habana en septiembre del 2013. Yo recuerdo que la primera experiencia que tuve así que me sorprendió fue cuando yo fui a hacer la matrícula en la Facultad de Filosofía y había una mujer que estaba dando un discurso. Era una estudiante que estaba haciendo las captaciones para movimientos deportivo, movimiento cultural, y te hacían como una primera entrevista que te explicaban qué era la FEU, en qué consistía la organización, y yo me sorprendí en plan, esto es diferente, la autoridad que uno imagina que esté en esos espacios está cubierto por un estudiante con una facilidad oratoria grande, ¿no? Ahí obviamente me apuntaron en todos los deportes, porque lo importante no era si tú tenías algún talento, si habías venido a alguna escuela, sino participar y estar involucrado. Nada, nosotros nos tocó en el segundo mandato
de Obama, que tuvo una apertura comercial con Cuba importante. En esa época también se firmó una parte de Rápido y Furioso ahí en La Habana, para que era algo inédito. Las Kardashian también estuvieron ahí en un desfile de moda por Prado. Nada, que Cuba está en un momento no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, experimentando cosas diferentes. Dentro de ese marco, de ese cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues se da que finalmente llegan a Cuba los 5 héroes. Eso fue como que una experiencia de lucha del pueblo cubano que se había concretado, era una promesa que había hecho Fidel. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Nosotros fuimos la generación que creció con los 5 héroes en murales, en las escuelas, pero pensar que efectivamente esa promesa que Fidel hizo se iba a cumplir y tener la posibilidad como generación de experimentarlo fue una cosa buena para nosotros, ¿no? Ya René había ido a la universidad, porque René había llegado antes, el mismo 2013, pero antes de diciembre, y Fernando también. Pero cuando llegan Antonio, Gerardo y Ramón, que habían llegado el 17 de diciembre a Cuba, ya el 18 de diciembre nosotros preparamos, los mismos estudiantes, ¿no? Preparamos la universidad, estaba llena de lazos amarillos, una energía distinta en el alma mater. Fue un momento histórico, todo el mundo ahí está queriendo ser partícipe de la historia. Recuerdo la apertura de la embajada, no como una oficina comercial, sino como una embajada. Y para Cuba, una isla pequeña en el medio del Caribe, tener que estar en confrontación constante con un gigante, con un gobierno gigante como ese, no es cosa sencilla. Y ese momento, desde el punto de vista histórico, reflejó una mejoría en términos de esas relaciones, y eso también tuvo un impacto para Cuba, ¿no? Ese año Obama hizo también una visita a Cuba, a la que nosotros participamos, a que juega pelota en el latinoamericano. Nosotros también fuimos la generación, yo creo, que más creció con el bloqueo, que aprendimos también que el bloqueo no es la única cosa que hay que cambiar para poder transformar la realidad en Cuba. De cierta forma también tenía toda esa experiencia. Yo estuve en la Facultad de Filosofía por 2 años y decidí cambiarme de carrera cuando estudié Economía Política, ¿no? Que es teoría económica, pero desde el marxismo, el capital, los fundamentos del capitalismo, después desde la economía política, después del imperialismo y bueno, finalmente la transición al socialismo, y yo me enamoré de esa asignatura, me enamoré de la forma en la que la profesora le impartió, me cambié de carrera. Yo entré en la Facultad de Economía en el año 2015. Me cambió la vida, me cambió la percepción del mundo que yo tenía, porque la economía es una ciencia que tiende a estudiar y a mover fibras. La economía estudia en sentido más popular así lo que te da de comer, cómo te da de comer y quién se queda o no con eso que se da de comer. Y entonces poder llegar a estudiar esa ciencia, hacerlo desde Cuba además, tiene una connotación particular. La noche del 25 de noviembre conmovió al mundo con la muerte de Fidel. A solo horas de conocerse la noticia, los universitarios se reunieron en lo alto de la colina universitaria. ¿Cómo los recuerdas? Si bien la muerte es un hecho natural, tú no esperabas experimentarlo, vivirlo. Yo recuerdo que estábamos en una fiesta de la facultad, en el Centro Vasco, una discoteca que hay en Cuba. Está Treasure, saca una nota por todos los canales, una nota en transmisión, donde sale Raúl dando la noticia. Y todo el bar se quedó así como paralizado, un poco de la gente de desconcierto. Que, bueno, y ahora es la pregunta, ahora qué pasa en ese momento y ahora qué pasa en Cuba. Y una de las preocupaciones era que la gente podría salir por la calle, crear cierto descontento, violencia, cosa que en la práctica no ocurrió.
conversé con mi abuela, estuve todas las madrugadas así como viendo programas, estuvieron transmitiendo momentos de Fidel, momentos históricos de la revolución, que obviamente él estaba implicado en esos momentos. Y justo como a las 4:00 de la mañana, 5, cuando ya decidí acostarme, le dije a mi abuela, me va a llamar Claudia Jauregui, esa era la presidenta de la FEU en ese momento, y bueno, finalmente Claudia Jauregui fue la que me llamó. Cuando ella llame, tú despiértame. Y ahí entonces la convocatoria que se hizo era una convocatoria para ir a la escalinata. Yo recuerdo que nosotros ahí, los mismos que se habían quedado en mi casa, fueron conmigo para la escalinata. Fue una convocatoria abierta para todo el que quisiera estar en la escalinata. Y la primera persona sí que yo recuerdo era Silvia, ¿no? La actual, la decana de mi facultad, estaba llorando como si se hubiera muerto un familiar. Yo estaba impresionada, estaba sintiendo que estaba viviendo un momento histórico. Nosotros fuimos una generación que crecimos estudiando a Fidel y viendo a Fidel en el televisor, en las marchas, pero era así una personalidad. Fue como un efecto dominó, pues te lleva a comprender un poco más la magnitud de lo que representaba Fidel para Cuba. Fueron días complejos en la universidad porque nosotros casi que no dormimos. Pusimos una guitarra y experiencia, cada uno contando sus cosas de cómo de cierta forma Fidel había marcado. Hicimos también, creo que si no fue al día siguiente, fue al otro día, como un meeting de nuevo en la colina. Tú no conseguías ver. Lo único que tú veías era personas, porque la idea era salir de ahí para la plaza con la cantidad de personas, nada que ver con la cantidad de gente. La frase que se repitió, la frase que salió en ese momento, tiene que ver con eso de que habíamos antes, ¿no? Que el legado de Fidel estaba cerca de la gente, de las personas que viven en Cuba, ¿no? Y es una frase que recuerdo que estábamos en la escalinata y la gente del IRRI en manada. IRRI es el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, llegaron repitiéndola, yo soy Fidel, y al momento se hizo viral. Bueno, el vivir en estos meses en Brasil, más allá del aprendizaje académico, te permite tener una mirada más distanciada y reflexiva de nuestra sociedad. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mi generación fue una generación que creció con los logros de la revolución ya establecidos. Cuando nosotros crecimos ya existía salud universal, educación universal, y entonces fuimos una generación en la que eso no era un logro, era algo como establecido. Venir a otro país en el que un sistema de salud distinto, un sistema de educación diferente, un sistema de asistencia social complejo también, en una lógica de sistema distinto donde tú no pones en el centro relaciones humanas, sino en el centro son relaciones capitalistas, o sea, los derechos están de cierta forma subordinados a esa lógica de rentabilidad, te hace percibir tu realidad diferente. Aquí se habla de derechos, en Cuba se habla de hechos. Por muchos defectos desde el punto de vista económico que puede llegar a tener el proyecto, ahí podemos entrar a debatir sobre problemas estructurales que tiene la economía cubana, o sea, sus causas internas y sus causas externas, pero lo que no puedes obviar es la centralidad que tiene las relaciones humanas dentro de ese proyecto revolucionario. Es difícil no romantizar la revolución cubana, aunque también hay que entenderla en su complejidad y en todas sus relaciones y deudas que también tiene el proyecto revolucionario. ¿Cómo mejorar la Cuba nuestra? ¿Cómo atender la pobreza en Cuba? ¿Cómo reformar el sistema educacional? El sistema político también tiene determinadas fallas que hay que cambiar, pero todo eso a la lógica y el mérito histórico que siempre tiene, y lo logré percibir aquí con más magnitud, el proyecto revolucionario. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen.